11, ¿no? Viernes 11. Sí, 11. El viernes 18, hasta ahí vamos a avanzar. Viernes 18 va a ser el 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Los restantes lo vamos a hacer en enero, después del 2, después del 1 de enero. Esa semana vamos a acabar con las exposiciones. Más bien lo que yo les pido que vayan adelantando sus proyectos, no esperen, no esperen. Tiene que haber ideas de proyectos para empezar. Con eso vamos a ir dando el visto bueno. Muy bien, vamos a introducirnos a lo que es la automatización, conceptualizando primero la idea de automatizar, por qué nace o por qué surge la automatización. ¿Quién me puede ayudar, a ver, con algún concepto que tengan? ¿Por qué se tiene que automatizar una empresa? ¿O por qué se debe automatizar un proceso? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué Para más? obtener mejores resultados y reducir costos, tal vez. Yo creo que esa ha sido la finalidad, ¿no? Sobre todo de reducir costos. Porque el ser humano trabajando de forma manual, operando con las manos, siempre conlleva algunos errores, inclusive errores repetidos. Porque en una industria no trabaja una sola persona, trabajan N personas. Entonces, las N personas tienen diferente estado de ánimo, tienen diferentes conocimientos, tienen diferentes capacidades, y de un día a otro el ser humano también, vuelvo a reiterar, depende del estado de ánimo, o el estado de salud también de la persona. Entonces yo creo que la automatización ha sido fundamentalmente para mejorar los rendimientos. Obviamente que al mejorar los rendimientos lo que se consigue es tener mayor rentabilidad para el que va a invertir. Buenos días, ingeniero. Buen día. Mayor rentabilidad para el inversionista. Y esa es la lógica. Pero sobre todo, ya estamos hablando de la parte de introducción, pero sobre todo yo creo que es para poder competir. Para poder competir. Para el comentario, más o menos en Bolivia, creo que ha sido por el 1994 o 95 que se ha introducido los sistemas de automatización, o sea, automatización completa. Si antes había automatización, era parcial, de autorregulación, con algunos dispositivos simplemente. Entonces, les comento, hasta donde yo tengo memoria, la primera empresa en Bolivia ha sido Cablebol, la de cables, que está en Cochabamba. La segunda ha sido en Sao, la industria aceitera, en 97. Después ya le han seguido de esto, a las aceiteras fino, las azucareras, ya todas están automatizadas. ¿Cuál ha sido la finalidad? Justamente de llegar a mercados externos. Por ejemplo, Sao, tuve la oportunidad de justamente empezar yo ese año a trabajar allá, en 97. Empezamos con... Yo ya entré cuando ya estaban en ese proceso, ese proceso de automatización. Entonces, justamente por eso empezaron a contratar profesionales, porque eran empíricos los que manejaban. Y la idea fue entrar a competir en mercados externos. Vaya a llamarse Chile, Brasil, creo que se exportaba a Panamá, no sé si eran 4 o 5 países. Pues la idea era llegar a competir. Y para competir se necesita pues certificación de todo el proceso. Y es ahí justamente donde entra, en cualquier industria, entre el control de calidad y entre el control de proceso. En el control de proceso donde estamos nosotros, con la automatización. Entonces, lo que yo comento siempre, cualquier industria puede trabajar con automatización o sin automatización. ¿Dónde está la diferencia? En la calidad de sus productos, en la homogenización del producto,
Porque de nada sirve tener un producto que llegue al mercado y que un día tenga una calidad y otro día tenga otra calidad, que haya variaciones de un día para otro. Y eso ocurría, y ocurre todavía. Hay pequeñas industrias o pequeñas fábricas donde sacan un producto, por así decir, un jugo. Hoy día lo procesa una persona con unas características organolépticas que llega al mercado y le puede gustar al cliente. Al día siguiente, como procesa de otra manera, de repente ha variado alguna propiedad o alguna variable de proceso, obviamente que le va a salir de otro sabor. Y el cliente que ya estaba a gusto con ese sabor, al sentir diferente, no vuelve a comprar. Entonces, esa es la idea, satisfacer a un mercado ya definido. Ustedes como industriales perfectamente saben lo que cuesta en cualquier proyecto es lograr un mercado. Entonces, ahí está el detalle. Para eso, una vez que se hayan encontrado o se hayan alcanzado algunos estándares, la idea es mantener bajo ciertas normas, bajo ciertas regulaciones. Entonces, reitero, ahí se involucra la parte del control de proceso de manera automatizada. ¿Debido a qué? Aquí estoy hablando de globalización. Ya los mercados globalizados exigen eso. Es más, para comprar alguna institución o alguna empresa, piden certificaciones. Tiene que certificar. ¿Bajo qué condiciones trabaja? ¿Cuáles son los estándares que tienen? Ya, o sea, tienen que seguir normas. Entonces, eso obliga a tener mayor competitividad para mejorar los procesos. Por ello que se implementan los PLCs y sistemas de control automático. Esta abreviación PLC significa controlador lógico programable. Controlador lógico programable. Y esta otra abreviación se refiere a control automático. Pues ya saben, sistemas de control automático. ¿Qué se logra con esto? Se logra controlar los productos con mayor precisión. Y así se obtienen productos más uniformes. Probablemente con mínimas variaciones que están permitidos dentro de ciertos rangos. Esa es la idea. Ahora, ya también desde la década de los 90, estoy hablando aquí en Bolivia, porque en otros países obviamente ya ha sido la década del 50, del 60, ya se han implementado mucho antes. La robótica, por ejemplo, ya había hace más de 50 años, y aquí apenas estamos tratando de entrar en Bolivia. Entonces, la idea es que nace con el sentido de calidad total. Primero, esa denominación de los japoneses, la calidad total. Después ya se entran con los sistemas de gestión, las diferentes ISOs. En ese entonces, 95-97, la ISO 9000, que es el aseguramiento de la calidad del producto. Y ya después han incorporado la ISO 14000, ISO 18000, ISO 22000, no sé cuántos ISOs ya hay. Los que saben o tienen conocimiento, los que hacen gestión. Asimismo, ya en la industria, trabajando en planta, desde el mismo proceso, ya se enlaza con los diferentes departamentos. O sea, el departamento de producción con el departamento de adquisiciones, con el departamento de gestión, de control de gestión. Y esos, por supuesto, con el departamento de marketing y la parte de economía. Entonces, son diferentes que están enlazados en el día a día y se va manejando la información en tiempo real. Ese es el avance grande con todos los sistemas automatizados. Ya se minimizan los papeleos y es todo digital. Basta que estemos en tiempo real, como estamos haciendo ahora esta clase virtual, se maneja así. Yo estoy hablando ya desde el 97, se manejaba ya así, ya estábamos empezando esas veces. Ahora debe estar con más razón, mucho más ágil esa transferencia de datos, esa transferencia de información. Entonces, entrando con ese sistema de control de calidad, se ha avanzado bastante. Las exigencias han ido en subida de los mercados externos y justamente a partir de ahí muchas de nuestras industrias en el país han empezado a exportar. Y ustedes saben que bastante mueve la economía del país es la soya, y justamente en la industria aceitera.
la soya como aceite o bien la soya como torta de soya para alimento balanceado para animales. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Alguien que quiera complementar de lo que conoce, de lo que ha escuchado, de lo que ha leído? Hay preguntas, hay consultas. Aquí es conocimiento general, es cultura general. Estamos hablando de forma generalizada. Muy bien, nadie quiere participar. Ahora nos vamos a incorporar qué es automatizar, qué significa la palabra automatización. Si bien les decía, antiguamente se trabajaba mediante el concurso de una o varias personas que iban tomando anote, iban tomando datos en planillas. Era con su plancha y su papelito que tenía una hoja ya de trabajo, donde circulaban cada hora por la planta, tomaban datos de algunas variables de proceso, de algunos insumos, de datos de la materia prima, pues iban reportando cada hora de forma manual. Con la automatización lo que se hace es directamente diseñar esta hoja de trabajo y a través de un software ya establecido, programar para cada hora, para cada 8 horas, depende del encargado de planta, depende del jefe de planta. Entonces ya la persona con criterio técnico hace ese reporte, de acuerdo a su programación. Yo, por ejemplo, recuerdo, lo hacía cada 8 horas, porque claro, tenía turnos de tres grupos de 8 horas. Entonces, cada 8 horas hacía el reporte. Y ahí estaba planificado cuánto de flujo de aceite entraba por hora, cuánto de insumos, con qué presión trabajaba, con qué temperatura trabajaba, cuál era, bueno, detalles técnicos que uno puede requerir para cualquier cálculo o cualquier balance. Cuando ya se está en industria, es fácil hacer los balances de materia o balances de energía. Ahora, en la automatización, aquí lo importante es controlar esas variables de proceso manipulando otras variables. Si un proceso el técnico conoce que debe trabajar a 180 grados, pero debe estar regulado para esa temperatura, 180 grados centígrados. ¿Cómo lo regularán? Más adelante vamos a aprender con los sistemas de lazo cerrado, a través de retroalimentación, que se va corrigiendo instantáneamente. En fracciones de segundos va corrigiendo eso. Ya esa es una parte electrónica, que va incorporado a través de cableados al equipo de proceso. Cuando hablo de proceso, puedo hablar de diferentes aparatos de proceso, intercambiadores de calor, compresores, turbinas, bombas, torres de enfriamiento, torres de absorción, torres de destilación, depende el tipo de industria. Hornos, secadores. Así como les estoy mencionando, hay una gama amplia de aparatos. Seguramente ya han visto en termodinámica algunos, han visto en operaciones unitarias otros, han visto quizá en mecánica de fluidos, ya por lo menos tienen ya conocimiento, aunque teórico, pero por lo menos ya la hay. Es importante también conocerlo físicamente, cómo es el aparato. Muchas veces, si bien podemos conocer a través de fotos, no es lo mismo que verlo en tiempo real o in situ, en lugar. Ya con el tiempo, en la medida que se pueda, también irán visitando algunas fábricas, dependiendo la materia que les puedan facilitar. Y es diferente, siente palpar el lugar de trabajo. Entonces, con la automatización lo que se trata de conseguir es homogenizar los productos, evitar los reprocesamientos. Porque con los reprocesamientos lo que implica es mayor mano de obra, más horas de trabajo, por consiguiente mayor el costo de producción. Ustedes saben que en todo involucra la materia prima, los insumos, la energía, el personal, todo está involucrado en los costos de producción. Entonces, la idea es minimizar esos errores. Para ello, entonces, en una planta industrial, lo que se hace es justamente establecer qué variable se va a controlar y esa variable con qué otra variable se puede regular. Ahí vamos a hablar
justamente los temas que van a exponer: los sensores, los actuadores. Los sensores son los que miden, los actuadores son los que corrigen. Ya estoy hablando de esa parte de tecnología del control automático. Ya, entonces, acá tenemos en la diapositiva una imagen que nos muestra un equipo de proceso, una persona que está con las ideas de conseguir que funcione de forma automática con la menor intervención de la mano humana. Ahora, es también importante que siempre tenga la alternativa. Fíjense acá: stop, parada, modo automático, modo manual. Por alguna razón surge algún problema en la automatización, para eso se utilizan bypass o desviadores. A través de válvulas se cierran y se cambia el camino, pero el proceso tiene que seguir. En una planta industrial hay N aparatos. No por algún problema en un aparato se va a parar toda la planta. Se independiza solamente ese aparato y se puede continuar. Obviamente dependiendo en qué etapa estará ese equipo de proceso. Eso ya el técnico en la planta lo decide. ¿Cuál es la estructura de un sistema de control automático? Vean desde abajo hacia arriba. Esa diapositiva, ustedes observen de abajo hacia arriba. Donde dice proceso, aquí ustedes imagínense un intercambiador de calor, o un tanque, o una bomba, cualquier equipo de proceso, cualquier aparato. Fíjense, hay una entrada, ¿sí? A la salida del equipo de proceso tiene que haber una medición. El que mide o elemento de medición es el sensor. Los sensores son dispositivos que vienen de los sentidos. Si comparamos con lo que hacía el obrero, el ser humano en la planta, todo de ahí se ha ido. A ver, el mismo ser humano ha copiado observando a cómo se movía la persona, qué hacía. A ver, me salgo un poquito del tema. ¿Quién tiene una idea, a ver, cómo se ha construido, cómo se ha inventado el avión o el helicóptero? A ver, ¿quién me ayuda para comentar? Para un poquito compartir. ¿Quién me puede ayudar a explicar cómo fue que se inventó el avión o el helicóptero? ¿De dónde salieron las ideas? A ver, vamos, jóvenes. Quiero escucharlos. Tal vez el avión observando el tipo de vuelo de las aves que planean, en ese estilo que en resistencia al aire, ¿no? En contra el aire. Perfecto. ¿Alguna vez ustedes han observado a una ave cuando está bajando, está volando, cuando baja, cómo hace? Las patitas, cómo bajan. Es lo mismo que el tren delantero del avión. Cuando está para aterrizar, saca las patas de las que estaban dobladas y las va extendiendo. Igualito hacen los pájaros. Observen alguna vez, por curiosidad. O de repente ya lo han hecho muchas personas. Ya, el avión es ese. El helicóptero, ¿qué pájaro hay que se mueve como el helicóptero? ¿O qué insecto o qué animal? La libélula. Exactamente, la libélula, los cortapelos que llamamos. Ese es el estilo. Entonces, los inventores de estos aparatos, no sé ni en qué año será, no sé ni quién será, la verdad que no sé, habría que revisar. Pucha, son personas de mucha genialidad que han tenido que observar. Ya, ¿a dónde quería llegar? A la observación. Ahí está el detalle. Para la automatización, primero se ha empezado a través de la observación. El ser humano ha observado al mismo ser humano, cómo se desenvolvía en la planta industrial. Entonces, los sensores, justamente el término sensores viene de los sentidos, que son los elementos que hacen una medición.
Ahora, ustedes me dirán, pregunto, y en termodinámica también les hago esa pregunta. ¿Con la mano o con el dedo podemos medir? ¿Qué puedo medir? Mi dedo es medidor. Por ejemplo, a ver, tengo un recipiente con agua caliente, otro recipiente con agua fría. ¿Mi dedo puede medir? ¿Mi dedo es termómetro? Sí, Puedo medir. No es termómetro, pero puedo medir. sí, a través, A través del tacto. sí, Podemos sentir si está caliente o si está frío. Solo que hacemos una medición cualitativa. Cualitativa. Sabemos que está caliente, pero no podemos decir con precisión cuán caliente está. Esa es la diferencia. Entonces, de nuestros sentidos se han inventado los diferentes sensores. Y estos sensores, que son los temas que van a exponer ustedes, hay construcción de diferentes formas geométricas. Hay cilindros más o menos como un marcador, la forma cilíndrica, como un marcador de pizarra que utilizamos en clases, más o menos esa forma tiene. Un lado es la cara sensora y el otro lado salen unos cables, de los cuales se va a conectar. Entonces, ese sensor, ese aparatito, internamente tiene sistemas de conmutación y transducción. Por eso antiguamente también se llamaban transductores. Entonces ya está integrado esto. Ya está el sensor transductor ahí. Ya hay conmutación y transducción de esa señal. Porque fíjense que el sensor está solamente sumergido, por decir, en el agua. Si está haciendo una medición física, ¿y cómo creen o cómo se imaginan ustedes de esa medición física? ¿Cómo a través del cable va a llevar a un relojito donde me diga 70 grados centígrados o que me diga 80 grados centígrados? ¿Cómo se imaginan ustedes? A ver, vamos, un poquito de imaginación, un poquito de creatividad. ¿Cómo? Como si fuera un barómetro. ¿Y cómo hace pues un barómetro? Un barómetro mide y ¿qué pasa? A ver, ¿cómo hace el barómetro entonces? No sé. ¿Cómo transforma? ¿Cómo se imaginan ustedes? A ver, el sensor, hagan de cuenta que es ese marcador o ese lapicero. Meten al agua, la parte que está sumergida es la cara sensora, donde está en contacto con el líquido. Hay otros que están en contacto y también puede ser a distancia. Otros que no se necesita que esté en contacto. Y por la parte superior tiene unos cablecitos. Esos cables van a ir al PLC, fíjense, del sensor viene hasta el PLC. ¿Cómo se imaginan que lo que están midiendo físicamente sumergido en el agua, cómo va a ir a este módulo de entrada donde me va a marcar ahí un número? Me va a marcar 50, 60, cualquier número. ¿Cómo creen que hace esa conversión? Lo que les acabo de decir, internamente tienen sistemas de conmutación y transducción. Pero para ello el fabricante tendrá pues que hacer ensayos experimentales, el que va a fabricar el tal sensor. Pues varía de un fabricante a otro fabricante. Lo puede ensayar comparando grados Celsius con miliamperes o de repente con voltios. Entonces, de acuerdo a esa experimentación, si varía, qué sé yo, 1 miliamper, y se fija la temperatura, cuánto ha marcado, ha variado 5 grados centígrados. Entonces, cada miliamper que varía son 5 grados centígrados. 8 miliamper será otros 10 grados, otros 5 grados centígrados. Y así van haciendo una escalita, como digamos, una división X-Y, aumentando. Para tal valor de X, tal valor de Y. Entonces, tal voltaje, tal temperatura en Celsius. Otro voltaje, otra temperatura en Celsius. Esa es la manera de experimentar y esa es la manera de que alcance el fabricante un determinado dispositivo. ¿Me dejo entender esta parte? pues serían como parámetros dentro de los sensores, ingeniero. Establecer parámetros. Correcto. Esos Establecer. parámetros los van a encontrar el fabricante experimentando. Eso. Ya una vez que tengan ya estandarizado, van a fabricar en serie. O sea, al comienzo Entonces, tienen que hacer eso.
Entonces, al meter, por ejemplo, el sensor, supongamos sumergir, compara con todos los valores establecidos como parámetros y recién marca la... ¿Así? Más o menos. Justamente en este punto donde dice módulos de entrada, es ahí donde compara. Usted como técnico, dice acá, yo quiero que trabaje este proceso 70 grados, ya, lo va a marcar 70, ya está marcado antes del proceso. Y cuando hace la medición en el equipo, viene acá, supongamos que está a 60, falta 10 grados, ya está comparando con el valor que has programado. Y de acuerdo a eso, aquí va a ir corrigiendo. Depende de cómo será el calentamiento, con qué. Entonces, donde hace la comparación es el módulo de entrada. Exactamente, aquí la comparación. Y de acuerdo a eso, manda acá al PLC si es correcto o si hay una señal de error, para que vaya corrigiendo. Entonces, el PLC es el cerebro. Indistintamente me van a escuchar hablar. Yo digo cerebro o PLC. El PLC es el aparato que controla. Entonces, este es el que manda. Este va a recibir esta información y de aquí va a mandar a que corrija el actuador para que aquí haya la modificación. ¿Me están siguiendo el cursor, verdad? Sí se ve. Perfectamente. Esa es la triangulación que hay. Fíjense, sensor, actuador, PLC. Estos tres dispositivos son los que están jugando con el proceso. Sería como un diagrama simple revisado con más operativa 2, digamos. Si cumple, ¿sí? Pasa, si no cumple, otra vez sería. No, igual pasa, pero retroalimenta esa información para que corrija. Okay. Este es el que corrige. Este es el que corrige. El actuador es el elemento final de control. Anótense. El sensor es el elemento de medición. El elemento que mide. ¿Sí? De acá viene al módulo de entrada, es lo que hace la comparación. Esa información recibe el PLC, que es el cerebro. Ahí está todo. Este cerebro tiene aquí, fíjense, doble flecha. Salida, entrada. Sale, ¿qué significa HMI? Esto es como la pantalla de la computadora, como el televisor, es un monitor. En este monitor, aquí le llamamos interacción hombre-máquina. El cerebro manda información y aquí se puede visualizar, se ve en tiempo real qué está sucediendo. Esa información la puede devolver acá y decir acá como una salida a un módulo que este módulo va a enviar al actuador. El actuador es el que corrige, se llama elemento final de control. De acuerdo a lo que corrige, viene al proceso. Entonces, esto va dando vueltas, va dando vueltas. Por eso es un sistema de retroalimentación. Entonces el módulo solo alimenta al actuador, no tiene otra función, ingeniero. El módulo es el módulo de salida, es la señal que recibe y se lo manda al actuador, es como intermediario. Okay. Entonces, esta parte de abajo es la base, el proceso. Esta parte intermedia es la parte de instrumentación, donde dice sensores actuadores. Y la parte de aquí arriba, donde está el PLC y el HMI, es el equipo de control. O sea, estos son los que controlan. En laboratorio de la carrera ya tenemos como unos 5 HMIs. Eso mismo han ido dejando sus compañeros en todos los proyectos. Fíjense, la carrera se ha potenciado desde que hemos empezado a hacer proyectos y se han ido quedando esos materiales, porque han tenido que invertir cada grupo en sus proyectos y esos materiales se han ido quedando. De esa manera, porque después nunca más han comprado nada. La primera vez nomás compraron un tablerito de neumática con unos cuantos dispositivos, que no costó más de $4,000 o $3,000. Compraron, había 1 o 2 ICs, que eran PLCs pequeñitos, los mini controladores, y nunca más. Pero ya con los proyectos hemos trabajado y se ha empezado a crecer, tenemos un montón de PLCs. O sea, esa es la idea de los proyectos. Ahora, bueno, como estamos en una situación virtual, no van a construir nada, simplemente es virtual. Ya seguiremos una vez que se restaure el sistema presencial. Entonces, por favor, esta imagen visualicen bien cómo es el PLC, el proceso, el sensor y el actuador. Esos son los principales. En este proceso, todo esto que ven acá ustedes es el cableado.
cableado, cableado, cómo se conecta, todo es cableado. Obviamente aquí en el proceso será alguna entrada de alimentación que tenga del producto y otro de salida. Puede ser agua, puede ser leche, puede ser cualquier fluido de proceso. Todo esto que estoy mostrando es simplemente el cableado de ese sistema de automatización. Preguntas. Lazos de control automático. Algunos autores también le llaman bucle. En vez de decir lazo de control automático, le llaman bucle de control automático. Es lo que acabo de mostrarles en esa imagen anterior, o en la diapositiva anterior. Entonces, todo esto conlleva a poder retroalimentar o realimentar una señal. Todo es con una señal, es una señal. Reitero, de esa medición física sale una señal eléctrica y esa señal eléctrica es la que empieza a enviar o recorrer ese camino que les he mostrado. Todo esto debido a las exigencias y la competencia en los mercados externos fundamentalmente. Aquí todavía no éramos exigentes ni somos quizá tan exigentes como en otros países. Por eso que los productos de exportación son obviamente los de primera calidad, se lo llevan para afuera y aquí pues nos dejarán los de segunda calidad, la verdad que no sé, pero son los criterios que tienen, porque afuera las exigencias son bastante grandes para poder competir en mercados extranjeros. Para un poquito conceptualizar o definir qué es la variable controlada. En un proceso acabo de decirles, la temperatura. Pues, es la variable que quiero controlar. En termodinámica hemos hablado de propiedades. Acuérdense, masa, volumen, presión, temperatura, densidad, cualquier propiedad que se pueda imaginar, sean intensivas o sean extensivas. Ya a nivel de industria, más hablamos de variables de proceso. Entonces, aquí está hablando de flujo. Puede ser flujo másico o puede ser flujo volumétrico. Nivel, temperatura, presión. Temperatura y presión siempre son las más utilizadas, las más conocidas, y son también la base de cualquier cálculo. En termodinámica, si se acuerdan, las primeras propiedades que aparecen en las tablas son presión, temperatura. Son ineludibles esas tablas de presión y temperatura. Jóvenes, se corta la comunicación, vuelvo a mandar enlace. Esta semana más haremos así. Y a la siguiente vamos a tener explicaciones. Tal vez voy a tener una sala en la plataforma, ya una definitiva, si será con Zoom o será con Meet. Nos vamos a adaptar con cualquiera de los dos. Entonces, la variable controlada es una variable que se quiere controlar en el proceso. ¿Y cuál es la variable manipulada? Que se puede... Aquí les decía. Le escucho, adelante. No, sí, ¿Cuál sería sí, la variable manipulada? A ver, la que podemos cambiar, o sea, controlar, digamos, cambiar a nuestra, lo que queremos, a nuestra manera. La podemos controlar, digamos. La que se quiere cambiar. ¿Con cuál cambiarían ustedes? ¿Con el sensor o con el actuador? Con el actuador. Este es el que se encarga de cambiar. Este es el que se encarga de modificar. Pues se llama actuador. Les decía, el sensor de los sentidos. El actuador es de lo que actúa en el cuerpo humano. ¿Qué actúa en el cuerpo humano? Para yo moverme, tengo que moverme con los pies. Entonces, ¿con qué estoy actuando? Todas las articulaciones, codos, rodillas. Donde hay articulación, esos son los que actúan. Muy bien, entonces estábamos hablando de los sensores, de los actuadores. Entonces, de ahí deriva
ya en el sistema de automatización de lo que se ha ido observando en el mismo operador, en el mismo técnico de planta. Entonces, la variable manipulada, por ejemplo, en este caso, el actuador va a manipular. Les decía, en el caso que sea de la medición de temperatura, hace un momento les decía, si fuera esté programado acá a 70, cuando hace la medición acaba de leer 60. No alcanzó todavía esa temperatura. Tuviera que ver en el proceso con qué está calentando. Supongamos que está calentando con vapor. Entonces aquí tendría que permitir que ingrese más vapor. Entonces el actuador va a tener que mover una válvula para que entre más vapor. Entonces estaría manipulando un flujo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la variable manipulada puede ser flujo másico, flujo volumétrico, o por último, depende de otra propiedad u otra variable. Aquí habla también de presión. Puede ser también amperaje. Entonces, siempre va a haber una variable controlada y una variable manipulada. Esa variable que se va a manipular, ¿para qué? Para que se alcance ese valor programado, el valor de consigna que le llamamos. Luego, ¿cuál es el elemento primario de medición? Ya hemos hablado, les he puesto el ejemplo de la temperatura. Es el elemento de medición, el sensor. Entonces, ahí ustedes van a poder observar sensores. En lo que van a investigar, hay sensores de temperatura, hay sensores de peso, hay sensores de flujo másico, sensores de nivel, sensores de presión. Hay N propiedades que se pueden censar. Y esas son las variables. Elemento final de medición. Los actuadores. Aquí está hablando, fíjense, de válvulas, habla de variadores de velocidad, habla de solenoides. Los elementos finales de medición, la parte de control, generalmente en fluidos son las válvulas, o sea, la válvula solita que pueda abrir o cerrar a través de una señal eléctrica. Llega una señal, se abre la válvula para que ingrese más fluido o se cierra para que entre menos fluido, dependiendo cuál será la corrección. Aquí habla de variadores de velocidad, más se conocen como variadores de frecuencia, cuando queremos que un motor trabaje con más revoluciones o con menos revoluciones. Se puede acelerar o se puede retardar. Entonces, esos son dispositivos conocidos como elementos final de control. Los pistones también. Este solenoide, por ejemplo, están ubicados en las válvulas de autorregulación. Son una especie de muelles o resortes. Es como esos muelles grandes que tenemos en los buques. Esos también se pueden regular. Pues, se modifica y ahí cambia en el proceso para poder hacer otra medición. Los rangos son los límites de medición. Eso ya vendrán de acuerdo a catálogos en los diferentes instrumentos. El span es la variación o la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Eso también, reitero, vienen en catálogos. ¿Qué es el set point? Es el valor asignado, o también le llaman punto de consigna, o valor prefijado. Yo quiero trabajar en este tanque a 70 grados. Ese es el valor que voy a fijar. 70 grados. Entonces, ese es el set point. Aquí le falta una N, set point. Después de la IN. Significa el punto de consigna o valor prefijado. Los tipos de control que existen. A ver, primero, para hablar de controladores,
veamos cómo podemos definir qué es un control automático o qué es el controlador automático. A ver, ¿qué es el controlador? ¿Qué será el controlador automático? ¿Cómo podemos definir? El controlador automático. A ver, ¿cómo podemos definir? Es ese aparatito o ese dispositivo que se utiliza en el control, ¿cómo llamarían? En el control de procesos industriales o en aplicaciones automatizadas. Nada más. Ahora, ¿qué hace el controlador? A ver, con lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿cómo se imaginan ustedes? Les he mostrado esa estructura del control automático. ¿Qué hace el controlador, el PLC? Evita que... Aquí está. ¿Qué hace el PLC? o sea, cada proceso tiene un rango de variación, evita que se salga de ese rango para que no haya problemas en el proceso. Es decir, Ya. Eso lo hará con la retroalimentación. Si está programado para X temperatura, puede pasarse un poco o puede darle un poco, entonces con esto corrige. Al hacer esos movimientos, ¿qué estaría haciendo? Está manipulando. ¿Qué manipula? Puede manipular materia o puede manipular energía. Si decía, por ejemplo, aquí una válvula, abre la válvula, va a manipular para que entre más agua o menos agua, o más vapor o menos vapor. El vapor es materia. Y la energía temperatura. es el calor que va a transferir esa sustancia. No, la temperatura es una medición. El calor sería. El calor es energía. Acuérdense de termo. Entonces, maneja o manipula materia, que puede ser agua, vapor o cualquier otra sustancia. De repente puede ser algún sólido también. Porque este sistema automatizado se puede ocupar para sólidos, para líquidos, para gases. Entonces, puede manipular cualquier materia, cualquier estado de la materia. Puede manipular energía. ¿La energía qué es? Calor. Ahora, al manipular esas materia y energía, ¿cómo diríamos? ¿Cuál es la idea? La idea es que mantenga el valor que hemos asignado, el valor que hemos fijado. Que mantenga esos 70 grados, por así decir, como variable de proceso, dentro de ese límite que nosotros queremos. Una vez que se ha programado, el técnico ha programado, entonces con estas manipulaciones de materia y energía, lo que se trata es de alcanzar dentro de ese límite deseado. Nada más, eso es lo que hace el controlador. Eso es lo que hace el PLC. El PLC es el controlador. Preguntas. Les decía, hay controladores todo o nada, hay de lazo abierto y hay de lazo cerrado. Ese controlador todo o nada es un sistema que se aplica en tanques enormes donde no se requiere de precisión. Por eso se llama de dos posiciones. On-off, encendido, apagado o todo o nada. Solamente tiene dos posiciones. No nos importa la precisión. Así no alcance el punto especificado. A ver, ¿qué dice acá? Este tipo de control, el elemento final de control se mueve rápidamente entre una de dos posiciones fijas a la otra para un valor único de la variable controlada. No está muy claro ahí. Más fácil, les digo yo con mis palabras. Este tipo de controlador, pónganse, en un tanque yo quiero que alcance 4 metros. ¿Sí? Nunca va a alcanzar los 4 metros. De repente va a alcanzar 4.1 y abajo 3.9. No importa. Llega a 3.9
va a entrar más agua. Llega a 4.1, se va a cerrar para que se descargue. Entonces, va a haber un rango en el cual va a fluctuar. Por eso que digo, no se requiere de mucha precisión. Solamente va a tomar esos dos rangos, el superior y el inferior. Más arriba o más abajo. Pero nunca va a alcanzar ese valor prefijado. Entonces, este tipo de controlador es para tanques enormes, donde tiene bastante capacidad de almacenamiento, donde no se requiere precisión. Fíjense, acá está, punto superior abierto, punto inferior cerrado. Entonces, o está abierto o está cerrado. Son las únicas dos posiciones, no hay más. Pero observen acá, nunca va a llegar al punto de consigna, o sea, al valor prefijado. Va a ser comportamiento sinusoidal, pero arriba o abajo, nada más. Estos rangos van a ser de acuerdo al valor que uno asigna. Yo le puedo poner acá el punto de consigna 10. Entonces, ese rango puede variar entre 9 y 11. ¿Listo? Va a llegar a 11, se va a cerrar. Va a llegar a 9, se va a abrir. Entonces, esa es la forma como trabaja este dispositivo. El de lazo abierto. Estos sistemas de control, lean rápidamente lo que está con rojo. Son sistemas que dependen de la calibración. Ustedes, por ejemplo, conocen en laboratorio el baño María. Es un baño que trabaja con termostato. Si yo en el termostato regulo a 90 grados centígrados, dependerá de la calidad de la calibración del fabricante. Puede llegar 90 más menos 0,1 o más menos 0,5, depende cómo lo ha fabricado. Y va a cumplir ahí. Llega ahí, listo, sigue la señal. No va a retroalimentar nada. Esto es por eso señal abierta. Se marca, se programa el valor, se está fijando, de acuerdo a eso en el proceso se mide y eso saca afuera en un visor o en una pequeña pantalla donde se vea o se haga la lectura y listo, saca el valor. No hace ninguna corrección. Este es el sistema de lazo abierto. Estos sistemas de lazo abierto más se utiliza a nivel doméstico, en la casa. Ahí están los ejemplos. Fíjense, ejemplos, dice, lavadoras, tostadoras, en los semáforos, dosificadores, que es el LDC, hornos de microondas. O sea, los electrodomésticos que tenemos en casa, yo creo que la mayoría, si no son todos, son de lazo abierto. En laboratorio también se tienen, les decía, esa estufa o baño de termostato. Se tienen muflas, unos hornos que trabajan a más temperatura. Entonces, depende cómo han calibrado. Entonces, anótense bien, lazo abierto, aquí está con rojo, depende de la calibración. Esa es la palabra clave. Ahí está el lazo abierto, aquí está el equipo de proceso, el controlador donde se asigna el valor. Aquí está el sensor que mide la variable que se quiere controlar. Acá hay, esto ya está integrado en el mismo sensor, ya no está separado. Antes era así. Ahora, estos dos ya vienen juntos. Y directamente saca al indicador. O sea, este de transmisión, póngalo junto con esto, ya está dentro. Y saca directamente al indicador o registrador. ¿Qué es el indicador? ¿Dónde puedo leer? Ahí está un termómetro, aquí puedo leer. Observen acá, dice bucle, es lo mismo que lazo abierto de regulación. Entonces, reitero, este sistema de lazo abierto no se ocupa en la industria. La industria todo es cerrado. Esto solamente es para laboratorio o para la casa, en los electrodomésticos. El de lazo cerrado, vean lo que está con rojo, lean lo que está con rojo. Dice, depende de la realimentación o retroalimentación, es lo mismo. No se preocupen de copiar todo, hagan lo más importante. Estas diapositivas los voy a colgar en la plataforma. Acabo la clase en el día, lo voy a subir.
Entonces, claramente lo que está con rojo es la diferencia entre el de lazo abierto y el de lazo cerrado. A ver, entre los dos casos, denme ejemplos. Algo que conozcan en su casa. Todos tenemos una plancha en la casa. Esa plancha, ¿creen ustedes que es sistema de lazo abierto o lazo cerrado? ¿Será lazo abierto o lazo cerrado? Abierto, yo creo, porque uno manipula la temperatura que quiere para la plancha. Exactamente. Entonces, es un sistema de lazo abierto. Porque yo puedo, tiene un tipo potenciométrico que se mueve con un botón. Yo puedo regular más caliente o menos caliente. Entonces, eso va a depender del tipo de tela seguramente que uno va a utilizar para planchar. Entonces, ese es un sistema que depende de la calibración. Giovanni Castillo está en clases. A la hora que se acuerdan, pues, de pedirme que los incorpore al grupo. 8 menos cuarto y quieren que se los ponga al grupo, es de 100. ¿Quién se va a estar fijando? Ya ni me he fijado en mi WhatsApp. A ver, un ejemplo de sistema de lazo cerrado. ¿Dónde se imaginan? Ingeniero, podría ser en los sistemas de hidropónico. A ver, ¿cómo es el sistema? Estos sistemas para sembrar, por ejemplo, el producto Para estrella, riego. se siembran en tuberías donde no hay tierra. Entonces el agua que entra por un lado que la bomba empuja, vuelve de nuevo al tanque y cada cierto tiempo el sistema abre de nuevo, prende de nuevo la bomba y empieza a circular de nuevo, pero todo con el mismo agua. Perfecto. ¿Qué significa ahí? Se retroalimenta. Ahí tiene que ver realimentación. Seguro que sí, ese es un sistema de lazo cerrado. A ver, otra persona, otro ejemplo. En el ciclo de la producción de energía eléctrica, en Guavirá, creo. A ver, ¿cómo conoce eso? Si nos da una pequeña explicación, ¿cómo sería eso? El ciclo de generación de energía. Porque creo que se alimenta, trabaja como un ciclo, se va retroalimentando se mete la caña, el vapor, va por el recalentador, llega a la turbina y otra vez se convierte y va al condensador. Exactamente es lo mismo, pero Pero ¿qué? No, usted está hablando de la caña, del generador, de no sé qué ha hablado, pero ¿qué es lo que va ahí? ¿Va la materia prima o me está hablando del cableado? Aquí hay que pensar en el cableado. Me equivoqué. Claro, eso hay que pensar el cableado, cómo está yendo al equipo de control, al controlador. Porque para que haga, por ejemplo, en la hidroponía, ese sistema para que otra vez active el agua, ahí tiene que ser con un controlador. Ahí tiene que trabajar con realimentación. Ahora, en el ingenio azucarero también debe ser seguro que hay sistemas de alimentado, o sea, hay sistemas de lazo cerrado. Pero ubíquense en un aparato para que den una explicación. Ahí vamos a darnos cuenta. Una heladera, a ver cómo funciona una heladera. A ver. Ya. Escúcheme. No se confundan las de circulación del producto, del fluido, no del líquido. Aquí estamos hablando lazo cerrado de la parte de automatización, todo es cableado. Esto que les he mostrado aquí, esto es cableado. El proceso es el aparato. Si me está hablando aquí, por ejemplo, de la válvula, me está hablando del intercambiador de calor, del compresor, esos son aparatos de proceso.
Lo que está dando vueltas en eso es el fluido, pues el agua. Yo no estoy preguntándoles de eso. Estoy preguntando de este sistema de automatización. Todo esto es cableado. El PLC, el sensor, el actuador son dispositivos. El aparato de proceso solamente está acá. Este puede ser la turbina, puede ser el compresor, el intercambiador de calor, el tanque, cualquier aparato de proceso. No me confundan lo uno con lo otro. Me están hablando más de la recirculación que hay, por ejemplo, en ciclos termodinámicos. Claro, esos ciclos son ciclos porque da vueltas. Es un sistema de lazo cerrado, pero del fluido, de la materia prima. Aquí estoy hablando de la parte de automatización. No confundan, vean la diferenciación. Pues fíjense, a ver, aquí está el aparato de proceso. Ya, aquí está mejor, en esta imagen se ve mejor. Este es el aparato de proceso. Imagínense, esta es una tubería de entrada, una tubería de salida. ¿Sí? A la salida está el sensor. Muy bien, aquí está midiendo. El sensor viene acá a este elemento de comparación donde está el valor fijado, el set point. Bueno, aquí le han puesto ya. Aquí está el valor fijado. ¿Sí? De aquí entra al PLC, el controlador. Este es el cerebro. De aquí manda al actuador. En el actuador, fíjense, hay otro fluido que está entrando. De acuerdo a lo que entre esto va a corregir. Abre esto, manda aquí a que entre más o entre menos. Este es el que corrige. Entonces, toda esa señal es toda esta parte. Todo esto es la parte desde aquí hasta aquí. Lo que está corrigiendo. Hasta ahí todo es señal eléctrica. El producto que se está procesando, agua, leche, cerveza, vino, lo que sea, es este de acá. Otra tubería. Esa es tubería. Los otros son cables. Así que no confundir con eso. Aquí también muestra de otra manera. Fíjense, aquí está el agente de control, dice vapor. El vapor está yendo por la válvula. Entra por acá y sale por acá el vapor, ya condensado. Esta válvula, fíjense con este sombrerito, esta señal eléctrica que llega acá, aquí dice señal neumática. Ya, puede ser señal neumática o puede ser señal eléctrica. La más utilizada es señal eléctrica. Esa señal hace mover esto. Es como que si fuera una mano invisible que va a abrir la válvula o va a cerrar la válvula, de acuerdo a la necesidad del proceso. La materia prima es esta la entrada. Esto es lo que está entrando y por aquí está saliendo. Son conductos totalmente separados. Fíjense, todo lo que es cableado es desde acá. Esto de acá está siguiendo al transmisor, aquí está el controlador y aquí está al elemento final de control. O sea, sensor, controlador, que es el cerebro, y actuador. Esta es la triada que está junto al proceso. Esto de aquí abajo, véanlo mejor. Solo que en vez de transmisor, póngale sensor. En vez de elemento final de control, póngale actuador. Listo. Sensor, actuador, controlador y el equipo de proceso. Esto está más entendible. Había que marcar con diferente colorcito. Esto de aquí arriba es todo cable. Cable, 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 cable. Es cierto, se puede trabajar con señal neumática o se puede trabajar con señal eléctrica. La más usual es la eléctrica. Preguntas. Entonces, visualicen bien, sistema de lazo cerrado, sistema de lazo abierto. Ahora, tarea para el siguiente lunes.
cada uno busque en Internet 2 ejemplos de sistema abierto y de sistema cerrado. Cada uno me va a presentar 2. Van a subir a la plataforma. Voy a habilitar en la plataforma 2 ejemplos de cada sistema de lazo. Del abierto 2 y del cerrado 2. Aquí está otro ejemplo. ¿Cómo operaría de forma manual? Maneja aquí el elemento final de control y aquí el elemento de medida. El elemento de medición. El cerebro, aquí está la cabeza. Ese es el controlador. Controlador, sensor, actuador. Reitero, es lo que hemos copiado de la misma persona, cómo trabajaba. Antiguamente, los operadores de la planta iban con su tablerito, ya una planilla, y tomaban cada hora, o qué sé yo, depende cómo le encargaría el ingeniero. Tomaban la temperatura, la presión, los insumos que colocaban, el fluido del trabajo, cuánto entraba de agua, cuánto salía de agua. Todos esos datos los registraban cada hora para sacar una estadística y tener algún criterio técnico si ha habido o no ha habido modificación, o si se paró, por qué se paró. Ahora todo eso ya lo hace justamente el PLC, que está enlazado a un PC, a una computadora. Y ahí me arroja todos los resultados de acuerdo a cómo yo lo quiero programar. Yo lo programo cada hora, cada 8 horas, cada 12 horas, depende de los turnos que hay en cada planta. Ahora, existen controladores proporcional, integral, derivativo. Y hay un mix de los 3, el PID, que es el más utilizado. ¿Cómo funcionan estos controladores? Este controlador proporcional no alcanza el punto de consigna, no llega. Siempre va a mantener una desviación. Dice, ajusta la salida de la variable de control de una manera que es proporcional al error. Siempre va a haber error. El set point menos el valor prefijado. O sea, en el comportamiento que tiene este tipo de controlador no es muy bueno, porque no alcanza el valor prefijado y siempre mantiene una desviación. El integral anula el offset, o sea, alcanza el valor fijado, pero lo hace lentamente, con tiempos de retardo. O sea, demora en alcanzar. El derivativo ya minimiza todos los errores. Y justamente ya lo enlaza con este sistema conocido como PID. El PID es el más utilizado, es el mejor controlador. Justamente, como dice acá, elimina el offset, elimina el que está fuera del set point. O sea, alcanza el valor prefijado y lo hace de manera más rápida. Elimina todos los errores. Elimina los tiempos de retardo. Y rápidamente llega al valor prefijado. Acuérdense que este es un sistema cerrado, va dando vueltas la señal. Entonces, esa señal lo hace mucho más rápido porque va a alcanzar ese valor prefijado. Esos son los tipos de controladores que se utilizan en la actualidad. El proporcional, el integral, el derivativo, que es el PID. Ya los ajustes van en función de la rapidez con que se va realizando la realimentación. ¿Qué es la realimentación? Puede haber realimentación positiva, realimentación negativa. Este es el punto donde se fija el valor. Fíjense, acá estoy mencionando con esta nomenclatura, θ sub i es el valor de consigna, o set point. Si no alcanza exactamente ese valor, se emite una señal de error.
y esta es la señal que estás alimentando. Este punto que estoy mostrando es este de acá. Acá, este punto sería, o sea, entre el controlador y el sensor. Fíjense, entre el sensor y el controlador. Aquí está el punto de consigna, o el valor prefijado. Eso es lo que estoy mostrando en ese análisis donde existe de alimentación. Entonces, en este punto se va a dar. Esta que está volviendo es la señal de alimentar. De acá saca la señal de error. Y aquí es el valor que estamos fijando. La persona fija ese valor. ¿Qué es función de transferencia? Al comienzo, cuando hablamos de los sensores, hemos hablado de qué? De que el fabricante tiene que ensayar y hace esos ensayos de esa variable de proceso, ya sea con voltaje o sea con amperaje. Indistintamente con cualquier de los dos se maneja. Hay en voltios y hay en miliamperes. Miliamperes o milivoltios. Y esa función de transferencia se define como la señal de salida sobre la señal de entrada. Todas estas señales son eléctricas a través del cable. En este diagrama, el G1, G2 son los aparatos de proceso, del proceso de automatización. ¿Ya? Este puede ser el elemento de medida, este puede ser el controlador, este puede ser el elemento de salida. Una señal de entrada, una señal de salida. Para este también entrada, salida. Para este igual, entrada, salida. Entonces simplemente es hacer G1, que es el primer dispositivo, tengo acá su salida, teta sub 1 sobre teta i, y así sucesivamente. Entonces, la función de transferencia es salida sobre entrada. Aquí está, teta 0 sobre teta i. Es igual a G1 por G2 por G3. Esa es la forma de determinar la función de transferencia de un sistema de lazo abierto. En el de lazo cerrado, observen acá está, donde se fija la señal, donde se tiene el valor prefijado. Aquí puede estar el controlador, aquí puede estar el actuador. Entonces, estos son los dispositivos del sistema de lazo cerrado, los dispositivos de automatización. No estoy hablando del proceso. Y hacemos el mismo criterio. Señal de salida sobre señal de entrada. Señal de salida sobre señal de entrada. Y simplemente es hacer sistemas de ecuaciones. De este sistema de ecuaciones se logra esta ecuación, o modelo matemático que relaciona la de señal de salida sobre la de entrada. G y H, reitero, son los dispositivos del control automático. Puede ser controlador, puede ser actuador o puede ser el sensor. Todo esto es el sistema de cableado. Esa es la forma de análisis que se tiene con esta función de transferencia para poder tener ese valor prefijado y alcanzar ese valor. Bueno, hasta aquí ha sido un pantallazo de todo lo que es como introducción. Bueno, voy a tomar asistencia por ahora al final de la clase. Los siguientes voy a tomar entre media clase. Para la gente que está llegando tarde, por favor, hemos dicho, la clase es 7:30, solo espero 10 minutos. No están en 10 minutos, no les voy a dejar entrar. Así que ya saben. Porque cada están entrando a admitir. Ahora, cuando alguien tenga algún problema desde afuera, por X motivos, salió de internet, le botó el internet, se le cortó la señal, avisen a un compañero que está dentro de la clase para que me hable. Porque yo no estoy mirando mi celular todo el rato. O sea, no voy a estar atento al celular. Peor si estoy explicando, estoy hablando algo, o sea, no voy a estar atento al celular ni al chat de Zoom. Avisen a un compañero que está dentro para que pueda admitir. Cuando han tenido algún problema de internet. Los tardones, los que llegan retrasados, lleguen puntual.
Tenemos 7:30 la entrada, 8 menos 20. Empiezo la clase. Preguntas hasta acá, jóvenes. Una pregunta sobre la tarea, ingeniero, ¿a computadora y a mano o a mano? Ya. Todos los trabajos que hagan, por favor, cada uno es responsable de la mejor forma que lo hagan. Con eso les digo todo. Ya cada uno es responsable. Ok, gracias. Todo lo van a subir a la plataforma, no me van a dar personalmente a mí nada. Nada al WhatsApp, nada al WhatsApp. Entonces, de momento a la plataforma. Para eso voy a crear Google Drive. No sé si han hecho la lista, no me acuerdo. ¿Ya hicieron lista para Google Drive? ¿Les pedí? No, ingeniero. ¿No No les pedí? pidió. No, No nada, pidió. no pidió. Ya. Cada uno, háganme un listado, hagan un listado con sus correos de Gmail. Vamos a crear una carpeta de la materia en Gmail. Me pasan sus correos, yo los voy a ir añadiendo a esa carpeta. Entonces les voy a pasar el enlace de esa carpeta y van a poder entrar. Cuando entren, ustedes van a encontrar seguramente una, dos o tres carpetas. Una de tareas, una de exámenes y otra de proyectos. En cada subcarpeta van a crear su propia carpeta con su nombre y apellido. No sé si me he dejado de entender. Sí. Ya conocen ustedes, ya han debido hacer en otras materias. Van a crear su cuaderno dentro de la materia con su nombre y apellido y ahí van a dejar las tareas o los exámenes solo cuando haya emergencia, cuando se colgó la plataforma, cuando tenemos algún problema en la plataforma. Reitero, yo les voy a dar la tarea hoy día o mañana. No, ya les he dado la tarea hoy día. Voy a habilitar en la plataforma hasta el siguiente lunes, antes de la clase. Voy a poner hasta 7:30 de la mañana del día lunes. Hasta ahí deben dejar su tarea en la plataforma. Preguntas. Va a ser dentro de la plataforma del Drive, está claro, ingeniero, dentro de Gmail. Entonces va a ser en el Drive, no va a ser en Claro. Estoy hablando en la plataforma de la U, en Moodle, en la plataforma de la Gabriel René Moreno. No, le hablo por el tema del Gmail que igual tiene Claro, no, No, aparte de Drive. yo voy a ocupar el Moodle de la U. No ocupo Classroom. Ya. El Google Drive es una carpeta para que ustedes suban ahí para emergencia, para cualquier necesidad. No voy a aceptar nada en WhatsApp, estoy hablando clarito, nada de WhatsApp. Sí, Para lo que eso pasa van es a crear Drive. Lo que pasa es que el Claro es parte del Drive, es de Gmail igual, digamos, es lo mismo. Sí, yo sé que manejas todo eso, todo está ahí. Pero el Claro